¿Qué hubiera hecho usted si le hubieran invitado a una reunión en la que se demoraría 3 días para estar escuchando y escuchando enseñanzas, pero en ningún momento le darían de comer? ¿Qué pensaría usted en ese momento? ¿Iría o no iría? ¿Iría preparado con comida? ¿Cuál sería nuestra actitud? O tal vez no iríamos. En la lección de hoy día vamos a ver cómo unos hombres se acercaron al Señor y, sin importar las condiciones, decidieron quedarse con el Señor, porque más anhelaban eran sus enseñanzas. En la lección de hoy día, en un momento con Dios, veremos al Señor Jesucristo cómo, al mirar eso, hace algo maravilloso. El pasaje de hoy se encuentra en el capítulo 8, versículo 1 de Marcos, hasta el versículo 10. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos». Sus discípulos le respondieron: «¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos de aquí en el desierto?» Él les preguntó: «¿Cuántos panes tenéis?» Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió, y dio a los discípulos para que los pusiesen delante. Y lo pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Estamos ya en el capítulo 8 de Marcos. Hemos venido aprendiendo durante varias semanas los pasajes hermosos de este libro, que nos ha enseñado grandes cosas. Y obviamente, en este momento vamos a aprender otra lección maravillosa. La lección donde el Señor alimenta a 4,000 personas, o hombres, sin contar mujeres y niños. Una de las cosas que vemos en el pasaje no es solamente, y eso yo creo que tenemos que enfatizar nuestra mirada hacia una parte muy específica del pasaje, es no solamente mirar el poder de Dios transformando esos pocos peces y esos pocos panes en una alimentación para 4,000 hombres, sin contar, dice la Biblia, mujeres y niños, sino más bien la devoción del pueblo por seguir al Señor. En el versículo 1 nos dicen que en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos». Piense por un momento, ¿cuánto es nuestro sacrificio para seguir al Señor? En la edad moderna, en esta nueva época en la que la sociedad se desarrolla, los fines de semana han dejado de ser fines de semana tranquilos y de familia, y en muchos de los casos es en donde más se ocupa la fuerza laboral. Centros comerciales, restaurantes y muchos otros lugares están requiriendo más y más fuerza laboral para poder cubrir la necesidad de una sociedad que demanda cosas que hacer los fines de semana. Lo que hace es que mucha gente tenga que trabajar los fines de semana, lamentablemente, y tienen que dejar de ir a la iglesia por cubrir su necesidad básica. Y ojo, no estamos queriendo decir de que no hay que buscar la alimentación de cada uno de nosotros, pero a veces tenemos que reinvertir la manera como percibimos las cosas. Estas personas a quienes el Señor acaba de mirar, les dice de que habían venido de muy lejos y que tenían hambre, y el Señor estaba muy consciente de lo que estaba pasando. Pero ellos, en este caso la multitud, habían anhelado estar con el Señor. Para ellos era más importante cubrir su necesidad espiritual
antes que cubrir su necesidad física. Ellos tenían una necesidad, pero esa necesidad era del Señor. Y dice la Biblia de que el Señor les mira y dice que tuvo compasión de esa gente, porque ya hacía 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Imagínense una multitud de por lo menos unas 6,000, 10,000 personas. Dice que solamente entre varones eran 4,000. Digamos que eran los 4,000 nada más. Tanta gente alrededor de Jesús, 3 días seguidos. Algunos ya no tenían ni qué comer. Y el Señor obviamente con compasión les mira y les dice, hay que hacer algo. No los puedo enviar en ayunas a sus casas. Se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. La devoción, el amor, la confianza en el Señor, el deseo de aprender de Él, movía a estas multitudes en las cuales tenían que sacrificar lo que sea. Piense por un momento a un padre llevando a su esposa y a sus hijos a buscar al Señor en vez de decirle, no, quedémonos en casa, vamos a comer, porque si nos vamos allá no vamos a tener ni qué comer. El amor hacia el Señor es importante. Nosotros debemos entender de que la vida no va a ser siempre fácil, pero el Señor está consciente de eso. Él ve nuestras necesidades, aún las más mínimas. ¿Por qué no confiar? ¿Por qué no dejar de seguir el ritmo de vida que sigue este mundo y comenzamos a seguirle al Señor, a quien debemos honrarle con toda nuestra vida y confiar? Cuando sea necesario, si usted deposita su esperanza en Él, cuando lo busca de corazón y quiere aprender y se congrega en una iglesia, el Señor tarde o temprano suplirá sus necesidades y pondrá el trabajo que tenga que poner o lo que sea necesario para que usted pueda mantener su familia y sus propias necesidades. El Señor está consciente de lo que usted necesita. La pregunta es, ¿estamos nosotros conscientes de cómo debe ser nuestra adoración, nuestro sacrificio al Señor? El Señor Jesucristo, cuando algunos le dijeron, Señor, te queremos seguir, Él les dijo, miren, las zorras tienen sus guaridas, las aves del cielo tienen sus nidos, yo no tengo donde recostar la cabeza. Y es de ahí donde algunos dijeron, no, Señor, déjame hacer esto, déjame hacer aquello. El Señor conoce nuestro corazón. Él sabe quién le sigue y quién no lo sigue de todo deseo. Tal vez es tiempo de comenzar a reflexionar seriamente cuál es nuestro sacrificio que hacemos al Señor, con qué devoción le seguimos. Tal vez si muchos de nosotros pudiéramos pasar por el filtro del Señor, nos daríamos cuenta que muchos, lamentablemente, todavía tenemos problemas en la manera como lo seguimos. Miremos bien, busquemos oración, hablemos al Señor y digamos, Señor, déjanos ver dónde estamos y qué tenemos que hacer para que tú seas el Rey de nuestras vidas. Y confíe, Él suplirá sus necesidades. Alimentó a 4,000. ¿Por qué no podría cubrir la necesidad suya si usted lo busca con devoción? Es tiempo de comenzar a reorganizar nuestras prioridades y poner al Señor en el centro de nuestras vidas. Que Dios nos ayude a hacerlo.